Buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Lara y voy a hacer la exposición de la práctica forense 3, delitos especiales, del profesor Oscar Manuel Rodríguez. Iniciamos con las leyes especiales. Concepto: es el conjunto de normas jurídicas penales que no están contenidas precisamente en el Código Penal, regulan la conducta de personas pertenecientes a cierto fuero o tutela, bienes o valores jurídicos específicos, convirtiéndose en leyes penales especiales. Tal es el caso como la ley contra la corrupción, ley contra el contrabando ilícito, ilícitos bancarios, etc. Es un estudio individualizado de cada especie delictiva, determina las características propias de cada delito, permite diferenciar los delitos, regular situaciones dentro de la convivencia ciudadana. Tiene como objeto propósito y finalidad. Las leyes penales emanan de los órganos legislativos de acuerdos con parámetros establecidos en la Constitución. Son la única fuente directa, inmediata y propia y verdadera de nuestra disciplina, ya que cumple con todos los requisitos que se establecen para el nacimiento de la misma y entra en vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial. La ley penal es la necesidad de los juristas de una norma que acarrea penas y cumple funciones de advertir, darle la potestad al Estado para reprimir los actos que se consideren una imposición de un mal. Clasificación de las leyes especiales. Leyes especiales orgánicas. La ley penal reúne o no el carácter de ley orgánica a una postura de quienes exigen siempre la ley orgánica. Estas son posturas de los legisladores de establecer las leyes penales especiales que sean orgánicas. Para atender una materia penal siempre están afectados los derechos fundamentales. Por otra parte, el sector doctrinal y tribunal constitucional entiende que solo deben tener el rango de ley orgánica las leyes penales que impongan penas a medidas de la seguridad que afecten o límites de derechos fundamentales. En la mayoría de los casos, básicamente, se imponen penas primitivas de libertad. Podemos hablar de que las leyes penales o las leyes especiales se clasifican en ley orgánica sobre el derecho de las mujeres de la vida libre y violencia, ley orgánica contra el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ley orgánica contra la delincuencia organizada, código orgánico tributario, ley de armas explosivos y ley penales propias e impropias. Las leyes penales especiales en sentido propio son de carácter punitivo y han sido dictadas con la finalidad de tipificar como delitos ciertos y actos y establecer las penas aplicables a las personas que ejecutan ciertos actos. Las leyes penales especiales en sentido impropio no se han dictado fundamentalmente con la finalidad de tipificar un acto como delito y establecer sanciones penales aplicables a las personas en ese acto, pues su finalidad esencial es de otro orden, es administrativo, es mercantil, es fiscal. Están expuestas principalmente por una normativa jurídica que regula todo el acto en materia tratada en ella. Dentro de ella aplica el régimen sancionatorio y una conducta delictual determinada. En nuestra legislación venezolana se encuentra una serie de leyes penales especiales, propias e impropias, pues no tienen una finalidad penal, desde luego que no fue dictada por infringir delitos y establecer sanciones, sino que le fue especialmente para regular las relaciones de los comerciantes. Diferencia entre las propias e impropias. Las leyes especiales impropias, las leyes especiales propias. Las leyes penales especiales en sentido propio fueron dictadas para tipificar ciertos delitos y establecer las penas aplicables a las personas que lo cometan. Y las leyes penales especiales en sentido impropio no tienen la finalidad penal esencial, no han sido dictadas con el fin de tipificar delitos, ni de establecer penas y sanciones penales de los mismos. Leyes penales especiales propias e impropias.
Tenemos la ley hurto, robo y vehículos automotores, tenemos la ley de la corrupción, tenemos la ley penal del ambiente, tenemos la ley de armas explosivos, tenemos la ley sobre delitos y contrabando, tenemos la ley contra ilícitos cambiarios, la ley penal de víctimas y testigos y demás sujetos procesales. Vamos ahora a determinar cada una de ellas. También tenemos los modos de determinar las sanciones penales. Las leyes penales absolutamente determinadas tipifican ciertos actos como delictivos y establecen clases penales, presidio, prisión, arresto. También fijan duración de la pena de manera absoluta e invariable. Las leyes penales relativamente determinadas son aquellas que describen ciertos actos como delitos y establecen las especies, es decir, la clase, la pena, el presidio, la prisión, arresto. Pero en lo que toca la cuantía y la duración la establecen en forma flexible. Y las leyes penales indeterminadas son aquellas que únicamente describen ciertos actos como delitos y no establecen ninguna especie ni cuantía. Ahora vamos a detallar cada una de las leyes penales especiales y propias que tenemos aquí en nuestro país. Tenemos la ley de hurto, robo y vehículo, que el nacimiento de la ley de hurto y robo fue en Gaceta del 26 de julio del 2000 a través de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional. Su artículo 1 se desprende el hurto de vehículos automotores, el que se apodere de un vehículo automotor perteneciente a otra persona natural o jurídica con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro, sin el consentimiento de su dueño, será penado por una prisión de 4 o 8 años. Esta ley es clasificada para el caso específico del hurto y robo de vehículos. Condena aquellos hechos delictivos que van relacionados con el hurto, el desmontaje de las piezas del carro. Por ejemplo, en el artículo 2, la pena va a imponer a los hurtos de vehículos será de 6 a 10 años de prisión cuando se cometiera sobre vehículos destinados al transporte público, valiéndose de una actividad de los menores, sobre vehículos expuestos a la confianza pública, la costumbre, la destinación, por dos o más personas que se hubieran reunido o puesto de acuerdo para realizar el robo y una serie de circunstancias que van relacionados con el hurto y robo de vehículos. Tenemos la ley contra la corrupción, también una ley específica para los actos corruptivos. La presente ley tiene por objeto el establecimiento de las normas que rigen la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos con fundamento en los principios de honestidad y transparencia. Aquí, una vez más, este tipo de ley va específicamente a garantizar el manejo inadecuado de los recursos públicos, lo cual serán penados. Estos están sujetos a esta ley los particulares, personas naturales y jurídicas, los funcionarios públicos, en los términos que se establece la ley. Tenemos la ley penal del ambiente, igual tipificada en la Gaceta número 4358 de 1991. La ley tipifica que los delitos que tipifica como delitos los hechos atentatorios contra los recursos de la naturaleza. El ambiente impone las sanciones penales en la República Bolivariana de Venezuela. Se prevé la aplicación de la ley de personas naturales y jurídicas por delitos cometidos en el espacio geográfico de la República. La responsabilidad penal de los afectados de delitos ambientales y coejecución en violación de las normas administrativas objetivas será será establecida en la penal ley del ambiente. Tenemos la ley penal contra delitos informáticos que fue publicada en la Gaceta el 30 de octubre de 1991, y la finalidad de este instrumento es la protección integral de los sistemas que emplean tecnología de información, así como la prevención y sanción de delitos cometidos contra tales sistemas y cualquiera de los componentes o de los delitos cometidos mediante el uso de uso tecnológico. Tenemos también la ley de armas y explosivos. Esta ley representa el objeto de normar, regular y fiscalizar el porte, tenencia y posesión y uso y
registro y fabricación y comercialización de las armas, importación, exportación, el tráfico terrestre, municiones, accesorios, todo lo que tiene que ver relacionado con el arma y la forma como sería el tráfico de ellas aquí en Venezuela. ¿Quiénes las deben importar? Así como crear los planes de ejecución y ejecutar, coordinar, supervisar el desarme de las personas. En el artículo 2 quedan sujetos a las normas contenidas en la presente ley las personas naturales y jurídicas del carácter público que porten y detenten armas, que las fabriquen y las comercialicen. Tenemos otra ley sobre el delito del contrabando, que va relacionado con los actos y omisiones que atentan con, la extracción y tránsito de mercancías dentro del territorio nacional, específicamente el contrabando, la entrada y salida, las ventas clandestinas, las mercancías prohibidas, destinadas, sometidas a los derechos en los que se defrauda la autoridad locales. La conducta humana denominada contrabando se inscribe en el marco de derecho penal económico. La economía en las naciones necesita tener control sobre sus importaciones y exportaciones. Tenemos la ley contra el ilícito cambiario, que viene específicamente para manejar las operaciones cambiarias en Venezuela, tanto por personas naturales como jurídicas. Específicamente está establecido en su artículo 9, es competencia del Banco Central de Venezuela a través de las operaciones cambiarias, la venta y compra de divisas, se controla el uso y manejo interno de las divisas, por ejemplo, hasta $10,000 es el equivalente en moneda venezolana, es el manejo de las divisas en Venezuela. Aquí se regula, digamos, el intercambio de divisas y el manejo de la divisa extranjera dentro del territorio nacional. Tenemos aquí en esta ley también se amplía quienes destinen las divisas obtenidas ilícitamente para fines distintos a lo que motivó su actividad comercial, serán sancionados. También se regula al funcionario público en el manejo, razón de su cargo, que incurra en hechos ilícitos. Después tenemos la Ley Penal Especial de Vista y Testigos y sujetos procesales. La ley tiene como objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas y testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección en cuanto a su ámbito de aplicación y modalidad y procedimiento. Asimismo, establece la competencia de publicación de la presente ley, limitando al Ministerio Público y los tribunales respectivos. Estas tienen el deber de instrumentar todo tipo de medidas para el cumplimiento de las mismas, y las mismas podrán ser informales, administrativos, judiciales y cualquier de otro carácter que procura garantizar los derechos de las personas protegidas. Conclusión: la ley penal reúne o no el carácter de ley orgánica a una postura de quienes exigen siempre la ley orgánica, para entender que en materia penal siempre están afectados los derechos fundamentales. Por otra parte, el sector doctrinal y tribunal constitucional entiende que solo deben tener el rango de ley orgánica las leyes penales que impongan penas y medidas de seguridad que afecten o limiten los derechos fundamentales. En la mayoría de los casos, básicamente se imponen penas privativas de libertad. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.